¿Qué tal, estimados alumnos del curso de Axis en línea de Cursos Gaxter? En esta segunda parte de la actividad número 1 vamos a ver cómo comenzar a diseñar nuestra base de datos. El diseño de la base de datos es el primer paso antes de comenzar a crearla en Access. ¿Cómo se diseña una base de datos? Bueno, pues primero hay que ver qué se requiere hacer para poder nosotros diseñar la base de datos y posteriormente pues crear esa base de datos en un manejador de bases de datos como lo es Access. Bueno, este tema es un poco complicado porque no solo requiere de conocimientos técnicos, sino también de mucho razonamiento y mucha lógica. Para ello, bueno, vamos a comenzar con este caso práctico, recordándoles que para diseñar una base de datos existen muchísimos métodos. Sin embargo, el que vamos a ver aquí es el de entidad relación, que nos permite dibujar nuestras tablas, nuestros campos y cómo van a estar relacionados entre sí. Es la parte lógica y la parte del diseño de nuestra base de datos. Es el primer paso para crear una base de datos. Siempre es el diseño, es lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, en este ejemplo que tenemos aquí, supongamos que está en blanco, aún no tenemos nada en nuestro diseño, en nuestro modelo entidad relación. Vamos a regresar acá y tenemos este caso práctico, que es que una escuela desea crear una base de datos. Bueno, ya sabemos aquí quién desea crear la base de datos. En este caso es una escuela. Vamos a imaginar, utilizando toda nuestra imaginación, que esto es una escuela. De acuerdo, tenemos aquí una escuela que desea crear una base de datos. Ok, ahora, ¿qué información tiene esta escuela que podemos ingresar a la base de datos? Bueno, pues nos dice que tiene expedientes de todos los profesores. Estos expedientes contienen cada uno información de cada profesor, que la vemos aquí: su nombre, su apellido paterno, materno, su dirección, su correo electrónico, su teléfono. Tiene un expediente de todos sus alumnos, y estos expedientes también contienen información de cada alumno. Tiene expedientes de sus materias, de las materias que imparten, y estos expedientes también contienen información de las materias. Entonces, como dijimos en el video anterior, las tablas es el principal elemento de una base de datos, y aquí podemos identificar así a simple vista que tenemos 3 tablas por crear. ¿Por qué? Porque son los grandes agregados de datos, es decir, los profesores, alumnos y materias los tiene cualquier escuela. En este caso en específico pues los tiene esta escuela. Tiene profesores, tiene alumnos y tiene materias. Esa información tiene los expedientes de esas 3 cosas. Es como podemos identificar las tablas que vamos a crear. Ahora sí, regresando a cómo dibujar nuestro modelo entidad relación, vamos a borrar todo esto. Simplemente era por fines ilustrativos. Esto jamás se utiliza en un diagrama modelo entidad relación. No vamos a ponernos a dibujar. Pero bueno, aquí tenemos ya en blanco nuestra hoja. ¿Cómo comenzamos a crear un diagrama entidad relación? Bueno, pues ya identificamos cuáles son las tablas. Tenemos que son profesores, alumnos y materias. Sin embargo, no son las únicas tablas que vamos a crear. ¿Por qué? Porque en el surgimiento de nuestra base de datos, en cuanto a su lógica y su diseño, puede que necesitemos otra tabla de manera personal, nosotros los diseñadores de las bases de datos, para darle lógica a esos datos y darles una funcionalidad mayor. Entonces, bueno, a grandes rasgos ahorita tenemos profesores, alumnos y materias, son las tablas que necesitamos. ¿Cómo se crea una tabla en este modelo entidad relación? Bueno, pues simplemente hacemos un rectángulo, más o menos así. A este rectángulo se le pone una línea en la parte superior, y ya que tenemos nuestra línea, vamos a escribir en esta parte de aquí el nombre de nuestra tabla. En este caso es profesores. De acuerdo, ya tenemos nuestra primera tabla, que es la de profesores. ¿Qué campos va a llevar
esta tabla, bueno, pues los campos se escriben directamente debajo de la línea, debajo del título de esta línea vamos a poner los campos. Simplemente hay que escribirlos en forma de lista. Vamos al caso práctico. Nos dice que los profesores, sus expedientes contienen nombre, apellido paterno, materno, dirección del profesor, correo electrónico y teléfono. Pero ¿qué pasa si dos profesores tienen el mismo nombre, los mismos apellidos y bueno, varias coincidencias? Bueno, pues para eso necesitamos en todas las tablas crear un campo que normalmente es el primero y se debe de llamar ID-profesor en este caso, o puede llamarse incluso solamente ID, y es un campo único e irrepetible, es decir, no puede haber dos profesores con el mismo ID o con el mismo número de credencial. Es lo mismo que en nuestras credenciales del IFE, que no puede haber dos personas con el mismo número de credencial o dos automóviles con el mismo número de placa. Esto quiere decir este campo es único e irrepetible. Entonces el primer campo es ID profesores, y ahora sí continuamos con los datos que nos proporcionan aquí. Nos dicen que tienen nombre, apellido paterno, materno. Entonces para esto escribimos nombre, apellido paterno, apellido materno. Vemos que otros datos tiene dirección, correo electrónico y teléfono. Dirección, email y teléfono son los datos que tienen los profesores y los datos que va a contener nuestra tabla de profesores. Simplemente vamos a bajar un poco más esto. Y de acuerdo, ¿qué falta aquí? Bueno, pues falta indicar qué tipo de datos va a contener cada campo. Por ejemplo, obviamente y lógicamente el campo ID profesores, ¿de qué tipo va a ser? Bueno, numérico, entonces ponemos 2 puntos e indicamos de qué tipos de datos va a recibir, en este caso números. Vamos a escribir números. De acuerdo, el nombre pues es meramente texto, al igual que el apellido paterno, que es de tipo texto o va a recibir texto como valor. El materno de la misma forma. La dirección pues también va a recibir texto. El email de la misma forma va a recibir texto, y el teléfono pues puede ser también numérico. Y con esto ya le indicamos qué tipo de información va a recibir cada campo. En este caso ID números, el nombre es texto, paterno texto, materno texto, y bueno, aquí ya le dijimos qué tipo de datos. Si hubiera fecha de nacimiento, debemos de indicar que ese campo va a recibir datos de tipo fecha. Con esto ya hemos creado nuestra primera tabla de nuestra base de datos, que es la tabla de profesores. Ahora vamos a continuar. Nos dice que tenemos también expedientes de alumnos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que necesitamos otra tabla que se debe de llamar alumnos. Para ello vamos a dibujarla un poco más acá. De la misma forma dibujamos un rectángulo, la dividimos con una línea en la parte superior y vamos a escribir el nombre de nuestra tabla, que en este caso es la tabla de alumnos. Y de la misma forma como lo hicimos en la tabla de profesores, vamos a identificar cuáles son los campos que va a contener nuestra tabla. En este caso vemos que contiene un nombre, bueno, que los alumnos tienen un nombre, un apellido paterno, materno, dirección, correo, teléfono y la calificación. Entonces de la misma forma que lo hicimos acá, vamos a hacerlo en esta tabla de alumnos. Recuerden el primer campo, ID-alumno o alumnos, como quieran ponerle, 2 puntos, el tipo de datos que vamos a guardar aquí, que son números. Vamos a escribir el segundo campo, que necesitamos nombre, es de tipo texto. Tenemos también apellido paterno de tipo texto, apellido materno de igual forma de tipo texto. ¿Qué más
datos tenemos sobre los alumnos? Tenemos dirección, email, teléfono y calificación. Dirección, que es de tipo texto, email de tipo texto, teléfono, que es de tipo numérico, y finalmente tenemos calificación, también de tipo numérico, obviamente. Y bueno, con esto ya tenemos los campos que necesitamos en nuestra tabla de alumnos y de qué tipo de información van a recibir. Vamos a continuar con nuestra siguiente tabla, que es la tabla de materias. De igual forma vamos a dibujar esta tabla. Vamos a dibujarla por aquí y vamos a dividirla con una línea en la parte superior. Escribimos el nombre de la tabla, en este caso materias. Y vamos a ver qué nos dice el caso práctico. Entonces ya tenemos la tabla que se va a llamar materias. Nos dice que esta tabla contiene el nombre de la materia, el profesor que da la materia y la calificación necesaria para exentar esta materia. Vámonos acá y recordar siempre el primer campo ID materias, qué tipo es, de números o numérico. El segundo campo que tenemos es el nombre de la materia, nombre de materia, que es de tipo texto. Vamos a regresar, tenemos el profesor que da la materia, profesor que da la materia. En este caso nos damos cuenta que aquí debe de estar relacionado directamente con la tabla de profesores. Entonces el campo debe de llamarse exactamente igual que la llave principal de esta tabla de profesores, que recuerden siempre es el primer campo y se llama ID. Siempre normalmente tiene este término de ID, entonces se debe de llamar igual acá, ID profesores. ¿De qué tipo es? Bueno, de números. Entonces aquí ya sabemos que cada materia tiene un ID único y repetible de tipo numérico. Cada materia tiene un nombre de tipo texto. Y dentro de esta tabla de materias debemos de agregar un campo de ID profesores para tener el código del profesor que da dicha materia. Entonces vamos a ver qué más tenemos. Y finalmente tenemos la calificación necesaria para exentar la materia. Calificación para exentar dicha materia, y estas serían de números o de tipo numérico. Entonces con esto, bueno, pues ya tenemos nuestro diseño también de la tabla de materias, de acuerdo a los campos que tiene. Aquí ya creamos inconscientemente una primera relación que nos dice que debemos o queremos saber, o la escuela que nos pidió la base de datos quiere saber qué profesor da cierta materia. Entonces para eso agregamos esto aquí de ID profesores, es decir, haciendo una prueba si la materia, digamos, con un ID número 1 que se llame matemáticas y que su calificación para exentarla sea 10, ¿qué profesor queremos que la dé? Bueno, pues aquí podemos ponerle que el profesor 5. Inmediatamente con esto relacionamos a la tabla de profesores. ¿Por qué? Porque va a buscar ok, aquí el profesor que da esta materia es el número 5, pero ¿quién es ese profesor? Bueno, pues se va acá a la tabla de profesores, busca en el ID profesores el 5 y ya nos puede decir cómo se llama, cuáles son sus apellidos, su dirección, su email y su teléfono. Es el fin de poner este campo y por eso se debe de llamar igual aquí que en la tabla principal. Una vez que ya tenemos esto, pues vamos a relacionar las tablas y ver si no existe algún problema. Ya vamos a comenzar o vamos a seguir con nuestro diseño de esta base de datos. Entonces aquí ya identificamos cómo vamos a relacionar la tabla de materias con la de profesores. Simplemente
vamos a poner aquí necesitaríamos una imagen de una llavecita. En este caso vamos a elegir esta forma de aquí y la clave principal va a ir de rojo. Entonces, ¿cuál es la llave principal? Perdón, bueno, pues identificamos que es ID de profesores. Estas son todas las llaves principales, normalmente es el primer campo y empieza con ID. El ID de materias es también una llave principal y el ID de alumnos. Entonces esto normalmente se indicaría con una llavecita, pero en este caso vamos a dejarlo así. Y ya indicamos cuáles son las llaves principales de cada tabla y normalmente son el primer campo y empieza con ID. Ahora vamos a ver cuáles son las secundarias que vamos a poner con azul y aquí ya identificamos la primer relación. Aquí tenemos el ID de profesores, que es llave principal. Aquí entra o se relaciona con este campo de acá, que es ID profesores pero de la tabla de materias. Entonces esto es una llave foránea. Con esto, bueno, pues vamos a poner nuestra simbología aquí, un rayo en rojo, otro en azul, y vamos a indicar que el rojo es una llave primaria y el azul es una llave secundaria o foránea. Con esto ya hemos indicado cuáles son las llaves primarias, las llaves foráneas, y finalmente hacemos la relación con una flecha. Vamos a indicar la relación que existe entre ambas tablas, que en este caso es esta, una llave principal que es ID profesores con una llave foránea que se llama igual pero se encuentra en otra tabla. Entonces le indicamos la relación con esta flecha y ya podemos con esto indicar que se están relacionando ambas tablas. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar la tabla de alumnos con la de materias? ¿Cómo podemos inscribir a varios alumnos o registrar a varios alumnos en varias materias? Porque pues normalmente en una escuela pues un alumno no solo lleva una materia sino varias. Entonces aquí es donde entra el razonamiento y la lógica y nos damos cuenta que necesitamos otra tabla. ¿Por qué? Bueno, pues para poder inscribir o agregarle al mismo alumno varias materias. Entonces, bueno, vamos a dibujar otra tabla en esta parte de aquí. Vamos a ponerle la línea en la parte superior. Y vamos a escribir el nombre de esta tabla, que se puede llamar grupos. Bueno, sí, por el momento vamos a dejarle grupos. Y ahora, ¿qué campos va a contener esta tabla? Pues obviamente debe de contener el ID de materias. Bueno, para empezar, un ID de esta, bueno, un ID propio o la llave primaria de esta tabla debe llamarse ID grupo. Es donde vamos a crear ya los grupos de nuestra escuela. Es un ID grupo, debe de llevar también ID-materias y debe de llevar también el ID-alumnos. Y bueno, estos son los campos que debe de llevar. ¿Cuál es el fin de hacer esto? Bueno, que aquí, haciendo un ejemplo con esta tabla que acabamos de crear, es que el ID grupo 1 le podemos poner, es un campo único y repetible. Vamos a indicárselo de una vez. Vamos a indicarle que es una llave primaria del ID grupo. Y con esto ya, bueno, ya sabemos que puede ser el grupo 1. Y aquí ya podemos inscribir a los alumnos a varias materias o agregarles varias materias. Por decir, tenemos el alumno número 5. Vamos a ponerlo en negro. Tenemos aquí el alumno número 5. ¿Quién es ese alumno? Pues lo vamos a saber si vamos
a la tabla de alumnos, vamos al ID alumnos, vemos que el 5 tiene un nombre, un apellido paterno, supongamos que el 5 es David Juárez y toda su información. Entonces este alumno, ¿qué materia lleva? Pues le podemos poner que lleva la materia número 2. ¿De dónde vamos a sacar cuál es la materia número 2? Pues de la tabla de materias que está acá. Entonces, ¿qué pasa si aquí queremos agregarle más materias a este alumno? Pues simplemente vamos a tener que volver a escribir el 5, o sea, el mismo alumno que tiene un ID 5, pero ahora con la materia, con un ID 6, o sea, la materia número 6. Y con esto ya sabemos que este alumno, o ya podemos darle esa función a nuestra base de datos, y aquí ya podemos decirle que el alumno 5 toma dos materias, que son la 2 y la 6. Toda la información de qué materias son, cuál es el profesor que la da, pues ya la sacará de la tabla de materias, y el alumno pues todos los datos los sacará de la tabla alumnos. Entonces, ¿qué podemos identificar aquí? Que aquí existen las llaves foráneas de ID materias y la llave foránea de ID alumnos. ¿De qué forma se va a relacionar? Bueno, pues para ello vamos a utilizar las líneas, y bueno, vemos que ID materias pues es una llave foránea, se debe de relacionar con una primaria. ¿Dónde está? Pues acá en la tabla de materias tiene su llave primaria, que es ID materias, y vemos que embona en la llave secundaria, que es ID materias, pero de la tabla de grupos. Ahora, la siguiente relación sería lógico que es este campo llave, o sí, llave primaria, con una llave foránea que se llama igual, que en este caso es el campo de ID alumnos, que es este que tenemos acá, y vamos a indicárselo con la línea. De esta forma ya le estamos diciendo que se relaciona esta tabla con esta, y a la vez esta con esta, y entonces con esto ya hicimos una tabla intermedia que nos ayuda a relacionar la tabla de alumnos con la tabla de materias para poder inscribir o para poder agregarle al mismo alumno varias materias. ¿Para qué esto? Bueno, pues porque si intentamos agregarle en la tabla de alumnos al alumno varias materias, va a ocurrir un problema. ¿Por qué? Porque aquí existe una llave primaria que se llama ID alumnos, debe de ser única e irrepetible. Entonces sería ilógico pensar que vamos a ponerle aquí al alumno 1, aquí tendríamos que agregar un campo que se llame materias, y sería lógico pensar que aquí esta es una llave primaria que no se puede repetir, debe de ser única, y aquí vamos a decirle que queremos que este alumno número 1 tome la materia 5, y posteriormente otra vez queremos decirle que este alumno número 1 está inscrito también a la materia número 8. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues un conflicto. ¿Por qué? Porque este campo no se puede repetir, entonces no puede haber dos alumnos con el mismo ID, en este caso el ID 1, y nos va a crear un conflicto en nuestra base de datos. Entonces recuerden que los campos de llaves primarias son únicos e irrepetibles. Para eso, utilizando la lógica, hicimos una nueva tabla donde sí podemos repetir estos datos. ¿Por qué? Porque estas ya no son llaves primarias, ya son llaves foráneas, en las cuales sí podemos tener varios valores repetidos. Por ejemplo, el alumno 1 sí puede tomar la materia 5, y el alumno 1 también puede tomar la materia 6, y el alumno 2 puede tomar la materia 5 también. Entonces vemos que con esto que estamos haciendo, aquí hay dos 5, aquí hay dos 1, y esto sí puede ocurrir. ¿Por qué? Porque son llaves foráneas, no va a ocurrir ningún conflicto en nuestra base de datos, y sí podemos repetir aquí IDs. ¿Por qué? Porque son llaves foráneas, y recuerden, en llaves primarias no se puede hacer eso. En esta parte es un poco difícil porque hay que utilizar mucho la lógica y cómo vamos a construir nuestra base de datos. Aquí, para finalizar,
Bueno, pues nos falta indicar de qué tipo de datos vamos a guardar en este campo, en este caso números. Y en todas va a ser igual. El ID materias pues se va a recibir números, y aquí el ID materias va a recibir, el ID alumnos, perdón, va a recibir números. Y otra cosa importante que deben de recordar o que deben de saber es que el tipo de datos de la llave primaria y la llave foránea con la cual estamos relacionando las tablas debe de ser del mismo tipo, es decir, si ID alumnos es de tipo numérico, entonces la llave foránea que está por acá, que indicamos con la flecha cómo la relacionamos, también debe de ser de tipo numérica. Lo vemos acá en esta relación también. ID materias es tipo numérica, con esta de acá, que es una llave foránea, también de tipo numérica. Y finalmente lo corroboramos aquí. ID profesores es de tipo numérica, y de igual forma acá la llave primaria es de tipo numérica, es decir, los campos que utilizamos para relacionar las tablas deben de ser del mismo tipo de datos. Y bueno, como les decía, esto es más una parte lógica, de mucho razonamiento, de cómo vamos a construir nuestra base de datos, cómo la tenemos que relacionar. Y bueno, poco a poco con la práctica van a poder identificar cada vez más rápido cómo se debe de diseñar nuestra base de datos. Y con este modelo entidad relación o con este diseño de nuestra base de datos ya podemos comenzar a crearla en Access, y eso lo vamos a hacer en la próxima actividad. Vamos a comenzar a pasar de un diseño que nosotros mismos creamos de una base de datos a la creación ya de la propia base de datos. Espero que no tengan ninguna duda, traten de razonar todo esto que vimos en esta parte 2 de la actividad 1, traten de encontrarle lógica, y bueno, con los ejercicios espero que quede un poco más claro. Recuerden que es pura lógica y razonamiento. Si tienen alguna duda, pues no duden en contactarme.